Hay una sola palabra que, cuando la cambias, transforma por completo la manera en que te relacionas con la vida, con el universo, con todo lo que deseas y todo lo que tienes. No es un truco de motivación. No es una técnica complicada que necesitas estudiar durante años. Es algo tan sencillo que cuando lo escuches vas a sentir que te falta el aire por un instante, porque tu mente va a entender de golpe todo lo que has estado haciendo diferente hasta ahora. Y una vez que lo veas, ya no puedes dejar de verlo. Esa palabra es pedir. Cambiarla por agradecer es lo que lo cambia todo. Pero espera, porque esto va mucho más profundo de lo que parece a primera vista. No estamos hablando de una simple sustitución de vocabulario. Estamos hablando de un cambio en la frecuencia de tu existencia. Estamos hablando de la diferencia entre vivir desde la escasez y vivir desde la abundancia. Estamos hablando de la diferencia entre ser alguien que mendiga en el banquete de la vida y alguien que se sienta a la mesa como dueño del festín. Cuando pides, partes de una premisa que quizás nunca has cuestionado conscientemente. Cuando pides, estás reconociendo que algo no lo tienes. Estás declarando, en el lenguaje más profundo que existe, el lenguaje del pensamiento y la emoción, que hay una carencia. Tu mente, tu cuerpo y todo tu sistema nervioso perciben esa carencia como real. Y cuando algo es percibido como real por tu mente, se convierte en tu realidad. Piensa en cuántas veces en tu vida has pedido salud, has pedido dinero, has pedido amor, has pedido paz. Y piensa en cómo te sentías mientras pedías. Había urgencia, ¿verdad? Había una especie de desesperación subyacente, aunque fuera sutil. Había miedo de no recibir lo que pedías. Había una sensación de que sin eso que pedías, algo en ti estaba incompleto. Esa sensación, aunque parezca inofensiva, es exactamente lo que sostiene el problema en su lugar. Tu mente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que ocurre en la realidad externa. Cuando sientes profundamente que te falta algo, cuando operas desde esa vibración de carencia, todo tu sistema está sintonizado en esa frecuencia. Y desde esa frecuencia, la vida sigue respondiendo con más de lo mismo, más carencia, más ausencia, más espera. Ahora imagina, solo por un momento, que cambias esa sola palabra, que en lugar de pedir salud, agradeces la salud, que en lugar de pedir prosperidad, agradeces la prosperidad, que en lugar de pedir amor, agradeces el amor. ¿Notas algo diferente en tu cuerpo cuando lees eso? Hay una diferencia física, no solo mental. La gratitud activa en el cuerpo una respuesta completamente distinta. Los investigadores en el campo de la neurociencia han documentado que el acto genuino de agradecer libera en el cerebro una combinación de dopamina, serotonina y oxitocina, las mismas sustancias que están asociadas con el bienestar, la conexión y la satisfacción. No es metáfora, es biología. Pero más allá de lo que la ciencia puede medir en un laboratorio, hay algo que cualquier persona que haya practicado la gratitud profunda de manera sostenida conoce por experiencia directa. Cuando agradeces, el mundo cambia. No el mundo de afuera, no de inmediato, sino el mundo de adentro. Y cuando el mundo de adentro cambia, inevitablemente el mundo de afuera comienza a reflejar ese cambio. Esto no es magia. Esto es el funcionamiento natural de cómo la percepción moldea la experiencia. Cuando vives en agradecimiento, tus ojos se abren a lo que ya existe a tu alrededor. La persona que está pidiendo amor no puede ver el amor que ya está presente en su vida, porque su mente está completamente enfocada en lo que siente que le falta. Está buscando el amor perfecto, el amor que resolverá todo, y en esa búsqueda ansiosa pasa por alto las 1000 formas pequeñas en que el amor ya se manifiesta cada día. La persona que agradece el amor, en cambio, de repente lo ve en todas partes. En la vecina que la saluda con una sonrisa genuina, en el amigo que recuerda su cumpleaños, en el perro que salta de alegría cuando llega a casa, en la calidez del sol en la piel en una tarde tranquila. Y aquí viene la parte que va a hacer que te detengas a pensar.
Aquello a lo que prestamos atención se expande. Lo que notamos, lo que reconocemos, lo que celebramos, tiende a multiplicarse en nuestra experiencia. No porque el universo esté respondiendo a un deseo mágico, sino porque nuestra atención es el filtro a través del cual procesamos la realidad. Cambia el filtro. Cambia lo que percibes. Cambia lo que percibes. Cambia lo que vives. Louise Hay lo explicaba de una manera que pocas personas han podido superar en claridad y simplicidad. El pensamiento que tienes ahora mismo está creando tu futuro. Si ese pensamiento es un pensamiento de carencia, de petición angustiada, de necesito que me llegue esto, estás sembrando carencia. Si ese pensamiento es un pensamiento de gratitud, de reconocimiento de lo bueno que ya existe, de gracias porque esto ya está en camino, estás sembrando abundancia. La diferencia entre esos dos tipos de pensamiento no es filosófica ni abstracta. Es concreta y tangible porque produce resultados concretos y tangibles en la vida diaria. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿cómo puedo agradecer algo que todavía no tengo? ¿No es eso mentirse a uno mismo? ¿No es eso una forma de autoengaño? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Lo que se propone con el agradecimiento anticipado no es cerrar los ojos a la realidad presente. No es pretender que todo está bien cuando algo claramente necesita cambiar. Es algo mucho más sofisticado que eso. Es reconocer que la realidad que experimentamos hoy es el resultado de los pensamientos, emociones y creencias que tuvimos en el pasado, y que la realidad que experimentaremos en el futuro será el resultado de los pensamientos, emociones y creencias que tenemos ahora. Desde esa perspectiva, agradecer por adelantado no es engañarse. Es sembrar conscientemente las semillas del futuro que deseas, en lugar de seguir regando involuntariamente las semillas del pasado que no te sirve. Piénsalo así. Cuando un agricultor siembra maíz, no se engaña pensando que ya tiene maíz. Sabe perfectamente que todavía no existe esa cosecha, pero actúa, se mueve, trabaja, vive, desde la certeza de que esa cosecha vendrá. No pide que el maíz crezca con desesperación. No suplica a la tierra que le devuelva algo. Confía en el proceso natural y trabaja en armonía con él. Y esa confianza, esa actuación desde la certeza, es exactamente lo que permite que la cosecha ocurra. El agradecimiento anticipado funciona de la misma manera. No es superstición. Es alineación consciente con la dirección en que quieres que vaya tu vida. Ahora hablemos de algo que pocas personas consideran cuando piensan en este tema, y es el impacto que el pedir constante tiene sobre la identidad. Cuando alguien pide de manera habitual, ya sea a Dios, al universo, a otras personas, incluso a sí mismo, va construyendo sin darse cuenta una identidad de alguien que carece, alguien que necesita, alguien que depende de fuerzas externas para estar completo. Esta identidad se vuelve una trampa invisible, porque incluso cuando algo llega, incluso cuando una petición es concedida, la identidad de carencia sigue activa, y esa identidad, tarde o temprano, produce nuevas carencias para llenar. Es un ciclo que se autoperpetúa. La persona que agradece, en cambio, va construyendo una identidad radicalmente diferente. La identidad de alguien que ya es completo. Alguien que ya tiene. Alguien que está en un estado de recibir porque ha decidido estar en ese estado, no porque las circunstancias externas lo hayan colocado allí. Esta distinción es fundamental. La riqueza, la salud, el amor, la paz, no son circunstancias que llegan desde afuera y luego uno las tiene. Son estados internos que uno habita y desde los cuales las circunstancias externas empiezan a reorganizarse para coincidir. Suena abstracto, lo sé, pero consideremos un ejemplo concreto. Dos personas, misma situación económica. Una de ellas vive constantemente pensando en lo que le falta, comparándose con los que tienen más, pidiendo que las cosas cambien, angustiada por las deudas, por los gastos, por la incertidumbre. La otra persona, con exactamente los mismos recursos materiales,
practica agradecer cada pequeña cosa que tiene: el techo sobre su cabeza, la comida que lleva a la mesa, la ropa que tiene para ponerse, la salud en su cuerpo, los lazos afectivos en su vida. ¿Cuál de las dos va a tomar mejores decisiones en ese contexto económico? ¿Cuál de las dos va a ver oportunidades que la otra pasa por alto? ¿Cuál de las dos va a tener la energía mental y emocional necesaria para actuar de manera creativa y efectiva? ¿Cuál de las dos va a generar en los demás la confianza y la atracción que normalmente lleva a mejores relaciones y mejores oportunidades? La respuesta es obvia. Y esa diferencia de resultado no viene de la magia, viene de la diferencia en el estado interno desde el cual cada una está operando. El agradecimiento no es pasividad. Esta es una confusión muy común que vale la pena despejar con claridad. Agradecer no significa quedarse quieto esperando que las cosas lleguen sin hacer nada. Agradecer significa actuar desde un estado de abundancia en lugar de actuar desde un estado de escasez. Y esa diferencia en el estado desde el cual se actúa cambia radicalmente la calidad, la dirección y los resultados de la acción. Cuando actúas desde la escasez, actúas de manera reactiva, ansiosa, a veces desesperada. Tomas decisiones apresuradas. Aceptas situaciones que no te convienen porque tienes miedo de que no llegue nada mejor. Dices que sí cuando deberías decir que no, y dices que no cuando deberías decir que sí. Todo porque tu brújula interna está calibrada por el miedo a carecer. Cuando actúas desde la abundancia, actúas de manera proactiva, serena, con claridad. Tomas decisiones alineadas con lo que realmente deseas. Tienes la paciencia necesaria para esperar lo que mereces. Tienes el discernimiento necesario para reconocer cuando una oportunidad es genuina y cuando es una trampa disfrazada. Y tienes la energía necesaria para moverte hacia lo que quieres sin agotarte en el proceso. Y todo eso, todo ese cambio de calidad en cómo te mueves por la vida, comienza con cambiar esa sola palabra, de pedir a agradecer. Quiero contarte algo sobre cómo la mente procesa el lenguaje, porque creo que entender esto va a hacer que todo lo que hemos hablado hasta ahora tenga una dimensión completamente nueva. Tu mente subconsciente no procesa la negación de la misma manera que lo hace tu mente consciente. Cuando conscientemente dices, no quiero estar enfermo, tu mente consciente entiende eso correctamente. Pero tu mente subconsciente, que es la que realmente dirige la mayor parte de tu comportamiento, tus reacciones automáticas, tus hábitos, tus creencias más profundas, procesa el contenido de la imagen, no la negación. Así que cuando dices, no quiero estar enfermo, lo que se graba a nivel profundo es la imagen y la emoción asociada a enfermo. Tu subconsciente trabaja con imágenes y emociones, no con conceptos abstractos como la negación. Lo mismo ocurre con el pedir. Cuando dices, necesito más dinero, o pido que llegue el amor, o por favor que me dé salud, el contenido emocional que acompaña esas palabras es la sensación de carencia. Y esa sensación de carencia es lo que se graba a nivel profundo. Cuando dices, gracias por la abundancia en mi vida, o gracias porque estoy recibiendo exactamente lo que necesito, aunque sea como un acto consciente de voluntad, estás introduciendo en ese espacio subconsciente la imagen y la emoción de la abundancia y la recepción. Y poco a poco, esa nueva programación comienza a reemplazar la antigua. No es un proceso instantáneo. Nadie cambia décadas de programación mental en una sola tarde. Pero sí es un proceso real, consistente y documentado. Las personas que practican la gratitud sostenida durante semanas y meses reportan cambios genuinos, no solo en cómo se sienten, sino en lo que les ocurre, en las oportunidades que aparecen, en las relaciones que mejoran, en la salud que se estabiliza, en la creatividad que florece. Hay algo más que quiero explorar contigo, y es la conexión entre el agradecimiento y la presencia. El momento presente. El pedir es inherentemente una actividad orientada hacia el futuro. Cuando pides algo, estás enfocado en un momento que todavía no existe. Estás viviendo mentalmente en ese futuro donde ya tienes lo que pides, pero lo estás habitando desde el dolor de no tenerlo todavía. Es una forma particular de sufrimiento
que muchos de nosotros conocemos muy bien: vivir en el futuro, pero desde el miedo del presente. El agradecer, en cambio, te ancla en el momento presente. Te obliga a mirar lo que ya existe ahora mismo en tu vida. Y hay algo poderoso en ese anclaje, porque el momento presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. El pasado es memoria, el futuro es imaginación. Lo único real es esto, ahora mismo. Cuando practicas el agradecimiento, no solo estás cambiando tu orientación hacia el futuro, estás aprendiendo a habitar el presente de una manera más plena, más consciente, más rica. Y paradójicamente, es precisamente esa capacidad de habitar el presente con plenitud lo que abre las puertas hacia un futuro más abundante. Hay una razón profunda para esto. Las decisiones más importantes de tu vida no las tomas en el futuro imaginado. Las tomas ahora, en el presente. Y si tu presente está lleno de angustia, de carencia, de desesperación, tus decisiones del presente serán decisiones tomadas desde ese estado. Pero si tu presente está habitado por el agradecimiento, por el reconocimiento de lo que ya existe, por la paz de quien sabe que está en el camino correcto, entonces tus decisiones del presente tendrán una calidad completamente diferente. El agradecimiento es, en cierto sentido, la práctica más práctica que existe. No es un lujo espiritual para personas que ya tienen todo resuelto. Es una herramienta de supervivencia para navegar la vida con más eficacia, más claridad y más bienestar. Ahora quiero hablarte de una resistencia muy común que surge cuando se propone este cambio de perspectiva. Y es la resistencia que viene disfrazada de honestidad. Muchas personas dicen: pero es que mi situación realmente es difícil. No puedo fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Sería deshonesto conmigo mismo. Y comprendo esa resistencia. Es una resistencia genuina que merece ser tomada en serio. La respuesta a esa resistencia no es negar la dificultad, es ampliar el campo de visión. Ninguna situación, por difícil que sea, está compuesta exclusivamente de carencia y problema. Siempre, sin excepción, hay algo en la misma situación por lo cual es posible encontrar gratitud genuina. No gratitud forzada, no gratitud impostada, sino gratitud real hacia algo que realmente existe. Si estás pasando por una enfermedad, tal vez puedes agradecer genuinamente que tu cuerpo todavía está luchando, que tiene la energía de resistir y sanar, que hay personas a tu alrededor que se preocupan por ti, que los médicos que te atienden tienen conocimientos que hace 100 años no existían. Si estás pasando por una crisis económica, tal vez puedes agradecer genuinamente que todavía tienes tus facultades mentales para buscar soluciones, que tienes experiencia y habilidades que no desaparecen con los problemas financieros, que has sobrevivido dificultades antes, lo cual demuestra que tienes una capacidad de resiliencia real. Si estás pasando por una ruptura amorosa o una pérdida de un ser querido, tal vez puedes agradecer genuinamente que tuviste la capacidad de amar profundamente, que esa experiencia, aunque sea dolorosa en su final, te hizo crecer de maneras que nada más podría haberlo hecho. No se trata de minimizar el dolor. El dolor es real y merece ser reconocido y procesado. Se trata de no dejar que el dolor sea el único habitante de tu conciencia. Se trata de ampliar el espacio interno para que junto al dolor también pueda haber agradecimiento, esperanza, reconocimiento de lo que aún existe y de lo que aún es posible. Y cuando eso ocurre, cuando el espacio interno se amplía de esa manera, algo extraordinario sucede. El peso de la dificultad no desaparece de inmediato, pero se vuelve más manejable, porque ya no estás cargando la dificultad sola. Estás cargando la dificultad junto con la gratitud, junto con la esperanza, junto con la confianza, y esa compañía cambia todo. Hay un aspecto de este tema que me parece especialmente importante para quienes han llegado a una etapa de madurez en la vida, y es la relación entre el agradecimiento y el sentido de la propia vida. Cuando una persona ha vivido mucho, cuando ha acumulado experiencias, cuando ha pasado por ciclos de pérdida y de ganancia, de alegría y de dolor,
Cuando ha visto llegar y partir personas y circunstancias, suele llegar un momento en que la pregunta por el sentido se vuelve urgente. ¿Para qué todo esto? ¿Qué significa todo lo que he vivido? ¿Qué valor tiene mi historia? Y una de las respuestas más poderosas a esa pregunta viene, nuevamente, desde el agradecimiento. Cuando miras tu historia desde la postura de quien pide, quien busca, quien necesita que las cosas hayan sido diferentes, toda esa historia puede parecer una cadena de carencias y deficiencias. Los momentos que no fueron como esperabas, las oportunidades que no llegaron, las pérdidas que dejaron heridas, el tiempo que pasó sin que sucediera lo que esperabas que sucediera. Pero cuando miras esa misma historia desde la postura de quien agradece, toda la narrativa cambia. No porque los hechos sean diferentes, sino porque el significado que les asignas es diferente. Desde el agradecimiento, cada dificultad que atravesaste fue una oportunidad de desarrollar una fortaleza que de otra manera no habrías tenido. Cada pérdida fue también una apertura hacia algo nuevo que de otra manera no habría podido entrar en tu vida. Cada momento de soledad fue también un momento de encuentro contigo mismo. Cada cicatriz es también la evidencia de que sanaste. Esto no es negación del dolor. Es la madurez de quien puede sostener la complejidad de la experiencia humana, quien puede decir, fue difícil y al mismo tiempo tuvo sentido. Me dolió y al mismo tiempo me enseñó. Lo perdí y al mismo tiempo encontré algo que no esperaba. Esa capacidad de sostener la paradoja, de agradecer incluso lo difícil, es quizás la forma más profunda de sabiduría a la que puede llegar un ser humano. Y no requiere que seas un santo ni un iluminado. Requiere solamente que estés dispuesto a soltar la historia que dice que la vida te debía algo distinto de lo que te dio, y abrirte a la posibilidad de que lo que te dio, exactamente como llegó, tenía un propósito que quizás todavía estás en proceso de descubrir. Quiero hablarte ahora de algo muy concreto, de cómo puedes comenzar a practicar este cambio en tu vida diaria, sin ceremonias elaboradas, sin rituales complicados, sin necesitar ningún recurso que no tengas ya. El primer paso es tan simple como parece. Al despertarte mañana, antes de revisar el teléfono, antes de levantarte de la cama, antes de que los pensamientos del día y sus problemas inunden tu mente, dedica 2 minutos, solo 2 minutos, a identificar 3 cosas concretas por las cuales puedes sentir gratitud genuina en ese momento. No tienen que ser cosas grandes. De hecho, si empiezas buscando las cosas grandes, es posible que tu mente encuentre razones para desestimar la gratitud. Empieza por las cosas pequeñas, el hecho de que tu corazón está latiendo sin que tengas que recordarle que lo haga. El hecho de que tus pulmones están respirando de manera automática, procesando el aire, oxigenando tu sangre, todo sin que tengas que pensar en ello. El hecho de que tienes un lugar donde dormir y que amaneciste en él. Estas cosas parecen demasiado básicas para merecer gratitud, ¿verdad? Pero eso es precisamente la trampa de la mente orientada a la carencia. Solo valora lo que no tiene y da por sentado lo que ya posee. La práctica del agradecimiento comienza exactamente ahí, en reconocer lo que has estado dando por sentado y verlo de nuevo con ojos frescos, como si lo estuvieras recibiendo por primera vez. Después de esos 2 minutos matutinos, puedes ir ampliando la práctica a lo largo del día. Cada vez que notes que tu mente se dirige hacia el pedir, hacia la queja, hacia la angustia por lo que falta, no te juzgues. No te reprendas. Simplemente, como si fueras un piloto que nota que el avión se ha desviado un grado de su curso, haz el ajuste suave. Redirígete hacia la gratitud. ¿Qué existe en este momento que puedo reconocer como algo bueno? Con el tiempo, ese ajuste se vuelve más rápido, más natural, más automático. La mente, como cualquier músculo, se fortalece en la dirección en que la entrenas. Hay también una práctica que muchas personas encuentran especialmente poderosa, y es la de escribir la gratitud. No solo pensarla, sino plasmarla en papel. Hay algo en el acto físico de escribir que ancla el pensamiento de una manera diferente a como lo hace simplemente pensarlo. Cuando escribes, agradezco la paz que siento en este momento, o agradezco la salud que mi cuerpo está esforzándose por mantener,
estás haciendo que esa gratitud sea más real, más presente, más concreta. No necesitas un diario elegante ni una rutina perfecta. Basta con un cuaderno cualquiera y unos minutos al día, preferiblemente en la mañana o antes de dormir, cuando la mente está más receptiva. Algunas personas hacen esto de pie, caminando, en voz alta. Otras lo hacen en silencio, en un rincón de la casa. Otras lo integran a su momento de oración o meditación, si tienen esa práctica. No hay una forma incorrecta de hacerlo. La única forma incorrecta es la que no se hace. Quiero cerrar con algo que considero el corazón de todo este tema. El cambio de pedir a agradecer no es, en el fondo, solo una técnica de bienestar o una estrategia de éxito. Es un cambio en la relación fundamental con la vida misma. Es pasar de ser un consumidor de experiencias a ser un participante agradecido en el misterio de existir. Cuando pides, la vida es algo que te debe, algo que debe producir resultados para ti, y si no los produce, es porque algo está fallando, ya sea la vida, el destino, Dios, el universo o tú mismo. Hay una queja implícita en todo pedido, la queja de que todavía no está lo que debería estar. Cuando agradeces, la vida es algo que te da, constantemente, en formas que a veces no reconoces de inmediato, en formas que a veces no tienen la apariencia que esperabas, pero que, cuando las miras con ojos abiertos y corazón dispuesto, revelan una generosidad que nunca ha dejado de estar presente. La persona que agradece genuinamente no está en posición de víctima ni de mendigo. Está en la posición de alguien que reconoce la abundancia que fluye a través de su vida y la recibe con conciencia. Y esa posición, ese estado de recepción consciente y agradecida, es lo que permite que más abundancia siga fluyendo. No porque el universo tenga favoritismos, sino porque quien sabe recibir, recibe más. Quien reconoce lo que llega, sigue atrayendo más de eso mismo. Quien se para en el río de la vida como alguien que ya tiene y agradece lo que tiene, ve cómo ese río trae más y más a su encuentro. Y entonces, cuando por fin llega aquello que antes pedías con angustia, llega de una manera diferente. No llega como la respuesta desesperada a un ruego. Llega como la confirmación natural de algo que ya sentías como cierto. Llega no como un alivio que borra el miedo, sino como la realización de algo que ya sabías que venía. Esa es la diferencia. Esa es la transformación que ocurre cuando cambias esa sola palabra. Ya no pides, agradeces. Y en ese cambio, aparentemente pequeño, absolutamente todo cambia. No tienes que creerlo ahora mismo. No tienes que estar convencido de que esto funciona antes de intentarlo. Lo único que se necesita es la disposición de probar. Un día, una semana, un mes. Darle al agradecimiento la oportunidad de demostrar lo que puede hacer en tu vida. Porque al final, la pregunta no es si funciona en abstracto, en teoría, en la vida de otra persona. La pregunta es, ¿qué va a pasar en tu vida, específicamente en tu vida, cuando empieces a habitarla desde ese lugar diferente? Y esa pregunta solo tiene una manera de responderse: viviéndola. Empieza hoy. Empieza ahora mismo. Antes de que este día termine, antes de que cierres los ojos esta noche, encuentra 3 cosas genuinas por las cuales puedes agradecer. No importa cuán pequeñas sean. No importa si te parece que no merecen mención. Agradécelas de todas formas. Siéntelas. Permítete entrar en contacto real con ese sentimiento. Y mañana, cuando te despiertes, hazlo de nuevo. Y pasado mañana. Y el día siguiente. No porque alguien te lo haya mandado, sino porque tú mismo, en algún lugar dentro de ti, ya sabes que hay una manera diferente de estar en el mundo. Una manera más liviana, más plena, más generosa. Y esa manera comienza con esa sola palabra: gracias. No como pedido, como reconocimiento, como apertura, como la postura del alma que ya sabe que la vida está de su lado, siempre lo ha estado, y que lo único que cambió fue la capacidad de verlo. Eso es todo lo que necesitas, y ya lo tienes.
Hay algo que sucede en las personas cuando llevan semanas practicando el agradecimiento que no se puede explicar completamente con palabras, pero que quien lo vive sabe exactamente de qué se habla. Es una especie de ligereza, no la ligereza superficial de quien ignora los problemas, sino la ligereza profunda de quien los conoce y aún así no se deja hundir por ellos. Es como si el peso de la existencia, que antes parecía aplastante, de pronto se distribuyera de otra manera, se volviera más tolerable, más llevadero, y en muchos casos empezara a disolverse en una medida que antes parecía imposible. Esto ocurre porque el agradecimiento no solo cambia el estado emocional, cambia también la relación con el tiempo. Y la relación con el tiempo es una de las fuentes más profundas del sufrimiento humano. La mayoría de los estados de angustia que conocemos están anclados en el tiempo de una manera particular. La ansiedad vive en el futuro. Estás ansioso porque proyectas hacia adelante escenarios de amenaza, de pérdida, de fracaso. La depresión, en muchos de sus aspectos, vive en el pasado. Estás anclado en lo que fue, en lo que perdiste, en lo que no pudo ser. Y el resultado es que el presente, el único lugar donde genuinamente puedes actuar y vivir, queda vaciado de tu presencia real. El agradecimiento hace algo radical con ese patrón. Te trae de regreso a la hora. No de manera forzada, no negando que el pasado existió o que el futuro llegará, sino simplemente abriendo una puerta en el presente que de otra manera permanecería cerrada. La puerta del reconocimiento de lo que es, no de lo que fue, no de lo que podría ser, de lo que es ahora mismo, en este instante. Y en ese ahora hay siempre algo bueno, siempre. Aún en las peores circunstancias, el presente contiene algo que puede ser reconocido como un regalo. A veces hay que buscar un poco más, a veces hay que ampliar la mirada más de lo habitual, pero está allí. Y encontrarlo es el trabajo más importante que puedes hacer hoy. Déjame contarte sobre algo que suele ocurrir cuando las personas empiezan a practicar el agradecimiento de manera sostenida, algo que muchos describen como una sorpresa porque no lo esperaban. Empiezan a recordar de manera diferente. Los recuerdos del pasado, que antes aparecían teñidos principalmente de dolor, de nostalgia amarga, de arrepentimiento, comienzan a revelar capas que no habían sido visibles. Recuerdos de momentos de ternura que habían quedado sepultados bajo la narrativa de lo que salió mal. Recuerdos de personas que estuvieron presentes en momentos difíciles y que en su momento no fueron plenamente reconocidas. Recuerdos de fortalezas propias que fueron necesarias para superar situaciones que en ese entonces parecían insuperables. Es como si el agradecimiento fuera una nueva forma de iluminación que recorre la galería de tu historia personal y revela cosas que siempre estuvieron allí, pero que la luz de la queja y la carencia no permitía ver. Esto tiene consecuencias prácticas muy reales para el presente, porque la historia que te cuentas sobre tu pasado determina en gran medida la historia que te cuentas sobre quién eres hoy. Si tu historia del pasado es principalmente una historia de sufrimiento, de injusticia, de lo que no fue como debería haber sido, entonces tu identidad presente estará moldeada por esa narrativa. Te verás a ti mismo como alguien que ha sido dañado, como alguien que lleva heridas, como alguien que tuvo que sobrevivir en lugar de vivir. Pero si tu historia del pasado puede ampliarse para incluir también los momentos de gracia, de aprendizaje, de conexión, de crecimiento, entonces tu identidad presente también se amplía. Puedes verte no solo como alguien que sobrevivió, sino como alguien que fue transformado. No solo como alguien que fue herido, sino como alguien que tiene la profundidad que solo dan ciertas heridas. Esa transformación de la narrativa personal es quizás el efecto más poderoso y duradero de la práctica del agradecimiento. Y comienza siempre en el mismo lugar, con la disposición de mirar lo que ya existe, lo que ya está, lo que ya fue, desde la postura de quien agradece en lugar de quien se queja. Hay personas que cuando escuchan hablar del agradecimiento sienten una resistencia que tiene que ver con algo diferente. No es la resistencia de quien duda de que funcione,
Es la resistencia de quien en el fondo siente que no merece agradecer, que no merece la abundancia, que no merece estar bien. Una resistencia que viene de una creencia muy antigua y muy arraigada, la creencia de que hay que ganarse el derecho a ser feliz, a estar bien, a tener lo que se desea. Esta creencia es una de las más dañinas que puede cargar un ser humano y también una de las más comunes. Viene de muchos lugares, de mensajes recibidos en la infancia, de una cultura que valora el mérito por encima del ser, de experiencias de rechazo o abandono que dejaron la impresión de que el amor y la abundancia son condicionales, que se otorgan solo cuando uno cumple ciertos requisitos. Si reconoces algo de esto en ti mismo, el agradecimiento tiene un regalo especial para entregarte. Porque practicar el agradecimiento desde ese lugar de creerse no merecedor es una manera de empezar a desmantelar esa creencia de raíz. Cuando agradeces, estás actuando como si ya merecías lo bueno. Estás actuando como si tu vida ya tuviera valor suficiente para ser celebrada. Estás actuando desde la premisa de que eres digno de reconocer lo bueno en tu existencia. Y la mente, que aprende tanto del comportamiento como del pensamiento, comienza a actualizar sus creencias en respuesta a ese comportamiento. Es difícil seguir creyendo en el fondo que no mereces nada cuando todos los días te levantas y das gracias por lo que tienes. Hay una contradicción que la mente no puede sostener indefinidamente, y eventualmente, en la mayoría de los casos, la mente elige la versión que alimentas más consistentemente. Si alimentas el agradecimiento, si lo vives, si lo practicas, la mente termina adoptando la premisa que lo sustenta, que eres digno de abundancia, de amor, de bienestar, no porque lo hayas ganado, sino simplemente porque existes. Ese es el agradecimiento en su dimensión más sanadora, no como técnica, no como estrategia, como acto de amor propio, como el reconocimiento de que tu vida, tal como es, ya contiene suficiente para ser celebrada. Y desde esa celebración, crece más. Quiero también hablar de la relación entre el agradecimiento y las personas que nos rodean, porque esta es una dimensión que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de este tema. El agradecimiento que practicamos internamente tiene una manera de manifestarse en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando una persona está habitando un estado de gratitud, su presencia cambia. No de manera performativa, no de manera forzada, sino de manera genuina y perceptible. Las personas que están en contacto regular con la gratitud tienden a ser más generosas en sus juicios hacia los demás. Tienden a notar más lo que está bien en las otras personas que lo que está mal. Tienden a escuchar más y a criticar menos. Tienden a crear a su alrededor un ambiente donde los demás se sienten seguros, valorados, vistos. Y esto, a su vez, transforma sus relaciones. No porque estén aplicando una técnica social, sino porque el estado interno desde el cual se relacionan es uno de abundancia en lugar de escasez. Quien se relaciona desde la escasez está constantemente tomando, evaluando, comparando, buscando que los demás llenen sus vacíos. Quien se relaciona desde la gratitud está constantemente dando, reconociendo, celebrando, contribuyendo. No hace falta explicar cuál de esos dos modos de relacionarse crea vínculos más profundos, más duraderos, más enriquecedores para todas las partes involucradas. El agradecimiento, en ese sentido, no es solo una práctica individual. Es una práctica social. Es una manera de contribuir a la calidad de vida de las personas que están cerca de ti, simplemente siendo tú mismo desde ese lugar diferente. Y hay algo más. Las personas que nos rodean perciben nuestra energía. No necesariamente de manera consciente o articulada, pero sí de manera real. Todos hemos conocido a alguien cuya sola presencia nos hace sentir más livianos, más esperanzados, más capaces. Y todos hemos conocido a alguien cuya presencia nos drena la energía sin que podamos explicar muy bien por qué. La diferencia entre esas dos personas no siempre está en lo que dicen. Muchas veces está en el estado interno desde el cual se presentan al mundo. Cuando cultivas el agradecimiento de manera sostenida,
te conviertes en ese primer tipo de persona, en alguien cuya presencia nutre, cuya compañía fortalece. Y eso es un regalo que das a todos los que cruzan tu camino, simplemente siendo quien eliges ser desde adentro. Existe también una conexión entre el agradecimiento y la creatividad que me parece importante mencionar, especialmente para quienes sienten que la vida les pide encontrar nuevas soluciones, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas de seguir adelante. La creatividad necesita de un cierto tipo de suelo para florecer. Ese suelo no es la urgencia ni el miedo. La urgencia y el miedo producen pensamiento lineal, rígido, orientado a la supervivencia inmediata, muy útil en situaciones de peligro real, pero limitante cuando lo que se necesita es pensar diferente, ver nuevas posibilidades, conectar puntos que antes no parecían conectados. La gratitud crea el tipo de suelo que la creatividad necesita. Cuando estás en un estado de agradecimiento, tu mente se relaja de una manera particular. Las defensas bajan, el pensamiento se expande. Las asociaciones se vuelven más libres, más fluidas, más sorprendentes. Y es precisamente en ese espacio de expansión mental donde las mejores ideas, las soluciones más elegantes, las inspiraciones más poderosas, tienen la oportunidad de surgir. Muchos de los grandes creadores de la historia, artistas, escritores, inventores, científicos, han reportado que sus mejores momentos de inspiración no llegaron cuando estaban desesperadamente buscando la solución, sino cuando lograron soltar la urgencia y entrar en un estado de apertura receptiva. Ese estado de apertura receptiva es muy parecido, en su textura experiencial, al estado de gratitud genuina. No es coincidencia. Es la misma capacidad de relacionarse con la existencia desde la abundancia en lugar de la escasez. Y esa capacidad abre puertas en la mente que el estado de carencia mantiene firmemente cerradas. Así que si estás buscando soluciones a algo que parece no tenerlas, si estás intentando encontrar una salida a una situación que se ve como un callejón sin salida, una de las cosas más efectivas que puedes hacer es, paradójicamente, dejar de buscar por un momento. Entrar en un estado de gratitud por lo que ya tienes. Dejar que la mente descanse en ese espacio de reconocimiento y abundancia. Y desde allí, prestar atención a lo que surge. Muchas veces, la respuesta que necesitabas estaba allí todo el tiempo, solo que el ruido de la búsqueda ansiosa no te dejaba escucharla. Llegamos al final de este camino que hemos recorrido juntos, y quiero dejarte con una imagen que creo que captura de manera muy concreta todo lo que hemos explorado. Imagina dos personas paradas frente al mismo paisaje, el mismo cielo, el mismo horizonte, el mismo terreno. Una de ellas está pensando en todo lo que ve que podría ser diferente. El cielo debería tener más azul, los árboles deberían ser más altos, el camino debería ser más suave, y mientras piensa en todo lo que debería ser diferente, el paisaje permanece exactamente igual, y ella permanece insatisfecha en él. La otra persona está parada en el mismo lugar, mirando exactamente lo mismo, y está pensando en todo lo que ve que es extraordinario, que el cielo esté allí arriba, sostenido sin esfuerzo, siempre presente, que esos árboles hayan crecido solos, siguiendo su propia sabiduría durante años o décadas, que ese camino, aunque imperfecto, lleve a algún lugar. Y mientras piensa en esas cosas, el paisaje no cambia, pero algo en ella sí cambia. Y desde ese lugar cambiado, comienza a ver posibilidades que la primera persona ni siquiera nota que existen. Tú eliges cuál de esas dos personas eres, no una sola vez, sino cada mañana cuando te despiertas. Cada vez que tu mente se dirige hacia la queja y tienes la oportunidad de redirigirla hacia el reconocimiento. Cada vez que abres la boca para pedir y puedes elegir abrirla para agradecer. No es un cambio que requiere de circunstancias perfectas. No requiere que todo esté bien primero. Requiere solamente la decisión de empezar donde estás, con lo que tienes, desde quién eres hoy, y desde allí agradecer. Lo que viene después de esa decisión
Ya lo verás tú mismo.